quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la incógnita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Saludos mis queridos estudiantes, sean todos bienvenidos a este su espacio de clases de radio y televisión. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Les habla su maestro de Ciencias de la Naturaleza, Leonel Escoto. Es importante que te recuerde que continúes manteniendo el distanciamiento físico, el lavado continuo de las manos y el uso del cubrebocas. Antes de empezar, es bueno de que recapitulemos el contenido que vimos en la clase anterior. ¿Qué estuvieron aprendiendo? En la clase anterior conocimos sobre la contaminación y sus diferentes tipos, dentro de los que cabe mencionar la contaminación del agua, la acústica, la visual y la de los suelos.
Finalmente, te propusimos acciones tendentes a conservar el medio ambiente. En el día de hoy tenemos un tema súper interesante, el cual se llama clima y cambio climático. Veamos. Jóvenes, al finalizar esta clase serán capaces de proponer acciones tendentes a conservar el medio ambiente natural y los recursos naturales de tu entorno a nivel local y regional. En esta unidad estarán haciendo el cálculo del presupuesto de una obra. Veamos de qué trata. Se espera que al finalizar este proyecto sea capaz de buscar la información necesaria para conformar la creación de un zoológico y ponerle valor monetario a esa tarea. También se espera que puedas hacer exploraciones para relacionarte con la experiencia de meteorólogos y zoólogos. Por lo tanto, será necesario desarrollar habilidades tales como la de la construcción de maquetas, manejo del clima y dominio de las especies animales. Para hacerlo, aplicarás conceptos climatológicos como es el tipo de climas, que permite seleccionar la fauna que estará en exhibición, también los tipos de ecosistemas a crear. Esto te servirá para colocar cada especie en el hábitat que se necesita para su supervivencia. Ahora, conociendo el proyecto que realizarás, vamos a definir qué es el clima. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, constituidas por la cantidad y frecuencia de lluvias, humedad, temperatura y vientos que ocurren en esa región o lugar determinado. Veamos. Los valores para determinar el clima de una región son obtenidos a partir de informaciones meteorológicas registradas durante un largo periodo de tiempo. Cabe señalar que no es lo mismo tiempo que clima. El clima de Santo Domingo, por ejemplo, ya está establecido por los factores antes señalados. Se sabe que es tropical, que generalmente hace calor durante casi todo el año. En cambio, el estado del tiempo es el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado, para la cual se toma en cuenta la temperatura, la presión, el viento, la radiación solar, humedad y la precipitación. Por ejemplo, la temperatura máxima de ayer en Barahona fue de 31 grados Celsius. Una vez definido lo que es el clima, ahora es momento de ver los diferentes tipos de climas. Veamos. El estudio del clima no se trata de una ciencia exacta. Existen circunstancias que influyen directamente en el cuál será el estado del clima en una región. En términos generales, podemos decir que existen tres tipos de climas. Está el clima cálido, el clima templado y el clima polar. En el siguiente video vamos a ver en qué consiste cada uno. Veamos. Hoy vengo a hablaros sobre el clima. El clima y el tiempo atmosférico están estrechamente relacionados, pero son conceptos diferentes. ¿Sabes la diferencia? El tiempo es la situación atmosférica que ocurre en un momento concreto y en un lugar determinado. Mira por la ventana. ¿Qué tiempo hace ahora? ¿Frío o calor? ¿Está lloviendo? ¿Está nublado? ¿Hace viento? Muy bien, estás observando el tiempo atmosférico. En cambio, el clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que sucede en un lugar durante un tiempo prolongado. Por ejemplo, en los bosques de Centroamérica predomina el clima tropical, ya que son lugares cálidos y húmedos con abundantes lluvias durante el verano. Los factores que influyen en el clima son la latitud, la altitud, el relieve, la cercanía al mar o las corrientes marinas. Estos factores hacen que los elementos que constituyen el clima, temperatura, precipitación, humedad, presión o vientos, varíen de un lugar a otro. ¿Sabías que existen diferentes tipos de climas en la Tierra? Hay una gran variedad, y cada uno tiene sus características propias. Podríamos dividirlos en climas cálidos, templados y fríos. Vamos a conocer alguno de ellos.
El clima ecuatorial, el clima tropical y el clima desértico son climas cálidos. El clima ecuatorial se localiza en los países cercanos al Ecuador. Se caracteriza por ser cálido y húmedo debido a que las precipitaciones son abundantes. Las temperaturas son suaves y oscilan alrededor de los 25 grados. El clima tropical es característico de las zonas situadas entre los trópicos. Es cálido, húmedo y muy lluvioso en verano. El clima desértico se localiza en lugares como el desierto del Sáhara, el desierto arábigo, el suroeste de Estados Unidos o una gran parte de Australia. Se caracteriza por ser muy caluroso y seco. Las precipitaciones son muy escasas. El clima mediterráneo, el clima oceánico y el clima continental son climas templados. El clima mediterráneo es propio de la costa mediterránea y algunas zonas de su interior. Las temperaturas son elevadas en verano y suaves en invierno. Las precipitaciones no son abundantes. En los meses de verano apenas llueve. El clima oceánico es característico de las zonas cercanas al Océano Atlántico y del centro de Europa. Las temperaturas en verano son suaves. Las precipitaciones son abundantes y se producen en todas las estaciones. El clima continental es característico de las zonas del este de Europa. Las temperaturas son altas en verano y muy bajas en invierno. Las precipitaciones se concentran en verano. El clima polar y el clima de alta montaña son climas fríos. El clima polar se localiza en lugares como el norte de Europa, Norteamérica, Rusia, el Polo Norte o la Antártida. Se caracteriza por ser el más frío de la Tierra. Las temperaturas oscilan entre los 50 grados bajo cero en invierno y los 10 grados en verano. Las precipitaciones son escasas. El clima de alta montaña se encuentra en las cimas más elevadas de las montañas. Las temperaturas son muy bajas en invierno y moderadas en verano. Las precipitaciones son abundantes. En los últimos siglos, el clima de la Tierra ha cambiado como consecuencia del calentamiento global, es decir, del aumento de la temperatura del planeta debido en gran parte a la acción de los seres humanos. El cambio climático afecta a todos los países del mundo, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y de todos los seres vivos. Chicos, resumiendo sobre los tipos de climas, podemos decir los tres más importantes. Tenemos el clima cálido, como el de nuestro país, que se caracteriza por temperaturas súper elevadas, es decir, hace mucho calor. También el clima templado, que por lo general las temperaturas son moderadas, inclinándose más hacia temperaturas frías en ciertas épocas del año, es decir, en invierno. Y finalmente está el clima polar. En este clima predomina el frío. Las temperaturas durante los meses del año más fríos se pueden encontrar entre los menos 10 grados centígrados, es decir, una congelación total. Conociendo los tipos de clima, ahora te hago la siguiente pregunta. ¿Dónde encontraríamos un oso polar? Un oso polar es fácil de encontrar en el Polo Norte o en el sitio donde el clima es súper congelante. Es poco probable que hayas respondido en una zona desértica o en el trópico. Ahora te cuento por qué no existen osos polares en la región que tienen un clima como el de nuestro país, es decir, tropical. ¿Por qué es así? Los osos polares necesitan ciertas condiciones para poder vivir, gracias a la constitución y función de su cuerpo. Estas condiciones solo se encuentran en ciertos lugares. El grueso pelaje que ayuda a los osos polares a sobrevivir en el frío, por ejemplo, sería inútil o incluso dañino en un clima caluroso como el nuestro. La siguiente es una regla general de la ecología. Cada especie solo se encuentra en un cierto grupo de hábitats de los muchos que existen en la Tierra. La región que ocupa una especie es su distribución. Algunos organismos tienen una distribución más amplia que otros, pero ninguna especie se encuentra en todas partes. La razón es que las distintas especies tienen diferentes necesidades, así como distintos antecedentes de dispersión. Chicos, este enunciado de la ecología nos explica el por qué especies endémicas y nativas de nuestro país, como es el caso de la iguana, no puede habitar en países árticos o de mucho frío,
ya que no cuentan con la capacidad física para soportar el frío. Ahora vamos a resumir. Cada especie tiene una distribución única, es decir, un conjunto de lugares donde se puede encontrar a los miembros de esa especie en la Tierra. La distribución de una especie depende de las condiciones bióticas vivas y las abióticas no vivas que necesita para sobrevivir, además de la geografía. Finalmente, la distribución de una especie y la distribución de los biomas o tipos de ecosistemas están determinados por el clima. Chicos, conociendo todo lo relacionado al clima, ahora veamos el mal que afecta al mundo, el cual lleva por nombre cambio climático. ¿En qué consiste el cambio climático? Como su nombre lo indica, el cambio climático no es más que la variación en el clima en una determinada región y se define como el cambio de clima provocado directa o indirectamente por actividades humanas, las cuales alteran la composición de la atmósfera mundial y que, sumadas a la variación del clima, observadas y comparadas por largos periodos de tiempo, inciden de forma negativa. ¿Cuáles son las causas del cambio climático? En pantalla vemos 4 gases que son los principales precursores del cambio climático mundial. Tenemos el metano, proveniente de los desechos humanos y de los desechos de los animales, que podrían ser, por ejemplo, las heces fecales. La molécula del metano está compuesto de un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. También tenemos el óxido nítrico, el dióxido de carbono, que está compuesto de 2 átomos de oxígeno y 1 de carbono. Es proveniente por la emisión de gases en las industrias y la combustión de combustibles fósiles en los autos. Y el ozono, que se compone de 3 átomos de oxígeno. Ahora te preguntarás, ¿qué impacto puede ocasionar estos gases a la naturaleza y a los seres vivos? El cambio climático produce efectos importantes sobre la superficie de la Tierra, las cuales pueden afectar los ecosistemas y la naturaleza en sentido general. Vamos a citar los más importantes. Crecidas en el nivel del mar. Reducción de las capas de hielo, es decir, el hielo ártico se ha reducido. Los patrones de precipitación han ido cambiando. Es decir, en muchas zonas está lloviendo más, mientras que en otras ha disminuido la cantidad de lluvia. La sequía en los trópicos se ha incrementado. Cuando hablamos de trópico, hablamos de los países que se encuentran en el centro de la Tierra, próximo a la región ecuatorial. Y el aumento en la incidencia del fenómeno del Niño. Conociendo esto, vamos a seguir ampliando los conceptos en el siguiente video. Veamos. ¿Has escuchado hablar sobre el calentamiento global? ¿Sabías que durante las últimas décadas los niveles del mar han aumentado? Todas estas noticias están relacionadas con el cambio climático. Para entender qué es el cambio climático, en primer lugar debemos definir qué es el clima. El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que suceden en un lugar durante un tiempo prolongado. En los últimos siglos, el clima de toda la Tierra ha cambiado, alterando las condiciones habituales de un lugar en cuanto a sus precipitaciones o temperaturas. De esta forma, cada vez es más común la escasez de agua, la desertificación, la desaparición de lagos o incluso la subida del nivel del mar. Además, han aumentado los desastres naturales como las sequías, las inundaciones o las grandes tormentas. Todas estas situaciones son consecuencia del calentamiento global, es decir, del aumento de la temperatura que experimenta el planeta debido en gran parte a la acción de los seres humanos. Pero, ¿por qué ha aumentado la temperatura del planeta? La Tierra está rodeada por la atmósfera, una fina capa gaseosa que permite que penetre parte de la radiación del Sol. Para ello, esta capa contiene gases que se denominan gases de efecto invernadero, cuya misión es absorber parte de esa energía recibida y mantener la temperatura del planeta.
Uno de los principales gases de efecto invernadero es el CO2. Con la revolución industrial, las emisiones de CO2 empezaron a crecer debido a la utilización de combustibles fósiles como el carbón o el petróleo. A lo largo de los últimos siglos, la presencia en la atmósfera de gases como el CO2 han crecido y, por lo tanto, su capacidad para retener la radiación solar se ha incrementado, aumentando así la temperatura media del planeta. El cambio climático afecta a todos los países del mundo, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y de todos los seres vivos. Te presentamos algunos datos. En los últimos 150 años, la temperatura media mundial ha aumentado casi 1 grado. ¿Te parece poco? Si la temperatura de la Tierra sigue subiendo, puede que miles de especies de animales y plantas desaparezcan para siempre. Los océanos se han calentado. Por este motivo, la cantidad de hielo ha disminuido y ha subido el nivel del mar. ¿Sabías que entre 1901 y 2010 el nivel medio del mar aumentó 19 centímetros? Esto podría provocar que algunos lugares desaparezcan quedando cubiertos por el mar. En un futuro se prevén consecuencias peores si no tomamos medidas urgentemente. En la actualidad, tenemos a nuestro alcance algunas soluciones viables. ¿Quieres conocerlas? Es necesario recurrir a la energía renovable para reducir las emisiones de CO2. Los coches son los responsables del 10% de las emisiones de CO2. Utiliza el transporte público, la bicicleta o camina. Reduce el uso de plástico. La fabricación del plástico implica grandes emisiones de CO2 a la atmósfera. Planta un árbol teniendo en cuenta las características ecológicas de la zona. ¿Sabías que 5 árboles pueden absorber hasta 1 tonelada de CO2 a lo largo de su vida? Recicla siempre. Como curiosidad, se utiliza menos energía para fabricar papel a partir de periódicos viejos que directamente de la madera de los árboles. Apaga las luces cuando no hagan falta. Si ahorramos electricidad, reducimos también el gasto energético para producirla. Recuerda que cuidar del planeta está en tus manos. ¿Te unes a nuestra misión? Resumiendo, si las condiciones climáticas de una región cambian, las especies que viven ahí también podrían cambiar. Una disminución en la precipitación puede significar que un área ya no puede mantener las especies vegetales de antes y se vuelva más parecida a un desierto. Tales cambios pueden tener efectos en cascada. Solo las redes ecológicas, cuando los cambios en las comunidades de plantas afectan a todos los animales y que dependen de ellas. Ahora es momento de que recapitulemos el contenido del día. ¿Qué estuvieron aprendiendo en la clase de hoy? En la clase de hoy estuvimos aprendiendo sobre el clima y vimos los diferentes tipos, dentro de los que cabe señalar el clima cálido, el clima templado y el clima polar. También vimos el cambio climático, que es un mal que debemos de erradicar y hacer que disminuya con acciones proponentes a conservar el ambiente natural. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, por eso te invito a seguir utilizando el cubrebocas, el distanciamiento físico y mantener el lavado de las manos. Será hasta una próxima ocasión. Hasta luego. Hello everyone, hello parents, teachers and students. Welcome back to your English class. I hope everyone is fine today. In today's class, we're going to keep working on recreation but focused on frequency. En la clase de hoy vamos a estar trabajando o a continuar trabajando con la recreación, pero hoy nos vamos a enfocar en la frecuencia en que realizas tus actividades. Today, we're going to see a conversation between a teacher and his students, and we're going to complete some exercises to practice for frequency and recreation activities. En la clase de hoy vamos a ver un diálogo desde el cual vamos a completar algunos ejercicios para que tú continúes practicando sobre la frecuencia en que se realizan las actividades.
Let's begin. What are you expected to learn today? ¿Qué esperamos que aprendas en el día de hoy? Vamos a ver. In today's class, you're going to learn to talk about habits, activities, and sport recurrence using 3 to 6 frequency words in the correct order. Vas a conversar sobre la recurrencia de tus hábitos, deportes y actividades utilizando de 3 a 6 palabras de frecuencia en el orden correcto en la oración. To begin with today's lesson, I want you to try to recall everything you learned in previous class. What sports and recreations can you remember from last class? Take 1 minute and think about all the phrases you can recall. Complete the clouds. ¿Qué deportes y actividades recreativas puedes recordar de la clase anterior? Tómate un minuto. Piensa en todas las que puedas recordar y vamos a completar el diagrama que aparecerá en pantalla. Let's see. In last class, we worked on activities and sports using play, go, and do. Which ones can you remember? ¿Cuáles puedes recordar? Here you have some suggestions in case you forgot some of them. Aquí tienes alguna sugerencia en caso de que hayas olvidado alguna. Vamos a ver. Play basketball, play volleyball, play dominoes, play cards, play board games. Jugar. Recuerda que con el verbo jugar podemos combinar los deportes que se utilizan para jugar en equipos o de forma competitiva. Y ahí tienes algunos ejemplos. Jugar basquetbol, voleibol, dominó, cartas o juego de mesa. Go. Recuerda que con Go aprendiste a combinar las acciones que usualmente terminan en ing. Look at the examples. Go swimming, go jogging, go biking, go hiking. Ir a nadar, trotar, montar bicicletas o ir de paseo. Do. Remember that we use do for activities you can do individually. Recuerda que podemos utilizar do para actividades que haces de forma individual. Do exercises, do martial arts, do ballet. ¿Cuántas de ellas pudiste recordar por ti mismo? ¿Cuáles olvidaste? Si hubieron algunas que olvidaste, recuerda que practicando y repasando las clases anteriores podrás fijar lo que has aprendido. Now let's begin with today's lesson. Let's read a conversation between a teacher and his students about their recreation habits. Vamos a leer una conversación entre un maestro y sus estudiantes acerca de sus hábitos de recreación. Durante el diálogo vas a ver cómo se intercambian los interlocutores y cada uno de ellos expresan las actividades que ellos hacen para recrearse. Pay attention. Let's see. In the conversation, we have the teacher, the students, Luz, Nelson, Ramon, and Lydia. Let's see what they have to say about their activities. Vamos a ver lo que ellos dicen sobre sus actividades. Let's read it along. Vamos a leerlos juntos. The teacher says, "Hello students, how are you?" Hola estudiantes, ¿cómo están? The students answer, "Hello teacher, very good, and you?"
Hola, profe. Muy bien. ¿Y usted? The teacher says, I'm happy. Welcome to this English group for fun activities. To start today, please tell the group about fun activities you normally do. La profe dice, estoy feliz. Bienvenidos a este grupo de inglés de actividades divertidas. Para comenzar en el día de hoy, por favor, díganle al grupo acerca de las actividades divertidas que ustedes normalmente hacen. Luz says, dice Luz, I always play soccer with my friends. Yo siempre juego soccer con mis amigos. Nelson says, I go swimming twice a week. I love the water. Nelson dice, yo voy a nadar 2 veces a la semana. Me encanta el agua. Ramon says, I do karate and kung fu. They're difficult, but I love them. Ramón dice, yo practico karate y kung fu. Son difíciles, pero me encantan. The teacher says then, entonces dice la maestra, that's interesting, Ramón. How often do you do karate and kung fu? Eso es interesante, Ramón. ¿Con qué frecuencia practicas karate y kung fu? Once a week, on Saturdays. Una vez a la semana, los sábados. Thank you, dice la profe. Lidia, you can continue. Lidia, tú puedes continuar. Then Lidia says, Lidia dice, I usually play baseball with my cousins. Also, my sister and I play parcheesi every day at home. Yo usualmente juego béisbol con mis primos. También, mi hermana y yo jugamos parché todos los días en casa. Excellent! My son plays parcheesi too, but on his phone. Excelente, dice la profe. Mi hijo también juega parché, pero en el celular. In the conversation, I want you to see what fun activities do they do. ¿Cuáles actividades ellos hacen? Can you underline them? ¿Puedes subrayarlas? Or at least, can you point at them? Al menos, ¿puedes señalarlas? Let's do that together. Vamos a hacerlo juntos. Look at the example number 1. I always play soccer with my friends. I go swimming twice a week. I do karate and kung fu, says Ramon. I usually play baseball with my cousins. Also, my sister and I play parcheesi every day at home, dice Lidia. My son plays parcheesi too, but on his phone. Es lo que dice la profe. Look at the activities. Let's see all those sentences together. Vamos a ver todas esas oraciones juntas. I always play soccer with my friends. I go swimming twice a week. Siempre juego soccer con mis amigos. Yo voy a nadar 2 veces a la semana. I do karate and kung fu. Practico karate y kung fu once a week on Saturdays. Una vez a la semana, los sábados. I usually play baseball with my cousins. Usualmente juego béisbol con mis primos. My sister and I play parcheesi every day. Mi hermana y yo jugamos parchés todos los días. My son plays parcheesi too. What fun activities do you usually do? What fun activities does your family do? ¿Cuáles actividades sueles hacer tú? ¿Cuáles suele hacer tu familia? What about your friends? ¿Y qué tal tus amigos? Those activities that you typically do, how often do you do them? Esas actividades que usualmente haces para divertirte, ¿con qué frecuencia lo haces?
Look again the sentences on the screen. Mira otra vez las oraciones en la pantalla. What words in the expressions helps you to express the frequency in which you do the activities? ¿Cuáles palabras en las oraciones te ayudan a expresar la frecuencia con la que realiza las actividades? Let's see them together. Vamos a verlas juntos. Always, twice a week, once a week, on Saturdays, usually, and every day. These words helps to express how frequent activities are done. Let's see them in detail. Vamos a verlas en detalle. Adverbs of frequency, adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia son palabras que nos ayudan a expresar la recurrencia en la que hacemos nuestras actividades. Algunos de ellos ya los vistes en lecciones anteriores durante esta unidad, pero hoy lo vamos a ver en más detalle. Let's see. How often do you do sports? How often es la combinación que se utiliza para preguntar la frecuencia en que haces tus actividades. How often? How often do you play sports? How often do you go swimming? How often do you play basketball? How often? Let's see the words. Always, siempre, usually or normally, usualmente o normalmente, sometimes, a veces, or never, nunca. Repite la pronunciación. Always, usually, normally, sometimes, never. Check these sentences. I always play soccer on Saturdays. She usually goes swimming on Sundays. I sometimes play dominoes with my father. In the sentences, I want you to notice the position of the adverb. En las oraciones quiero que notes la posición en la que se encuentra el adverbio. Mira otra vez las oraciones en pantallas. ¿Dónde están? ¿Al principio? ¿Después de la persona de quien se habla o al final? Observa que estas palabras están justo después de la persona de quien yo estoy hablando, sea I, she or someone else, sea yo, ella o alguien más, y están delante de la acción que se ejecuta, o sea, el verbo. I always play soccer on Saturday. I, la persona, always play, que es la acción o el verbo, jugar, soccer on Saturdays. She usually goes swimming. Ella, usualmente, va a nadar on Sundays, los domingos. And in the third sentence, en la tercera oración, I sometimes play dominoes. En el caso de sometimes, en un inglés un poquito más casual, es el único que podría colocarse al principio, después del sujeto y antes del verbo o al final de la oración. Así que yo hubiera podido decir, sometimes I play dominoes, or I play dominoes sometimes. Let's see the other words that express frequency and that we saw in the conversation. Vamos a ver las otras palabras que también expresan frecuencia y que vimos en la conversación. Every day, todos los días, every day. Once a week, una vez a la semana, once a week. Twice a week, dos veces a la semana, twice a week.
and Sundays. On se utiliza para expresar el día específico en que lo hago. Puedo decir on Sundays, on Mondays, on Tuesdays. Recuerden que en la clase anteriores trabajamos los días de la semana. Si se te olvidó alguno, puedes volver a tus anotaciones. Now let's see the sentences. Vamos a ver las oraciones. I do karate once a week. My sister and I play parches every day. Twice a week, I go swimming. Quiero que notes en las oraciones la posición que tienen estos adverbios en las oraciones. ¿Dónde se encuentran? ¿Puedes notar que algunos están al principio y a veces están al final? En el caso de estas frases, ellas pueden ir tanto al principio como al final de las oraciones. Chequemos las oraciones otra vez. I do karate once a week. Practico karate una vez a la semana. My sister and I play parches every day. Pero también yo podría decir every day my sister and I play parches. Twice a week I go swimming. Pero también podría decir I go swimming twice a week. Do you have any questions so far? ¿Tienes alguna pregunta hasta ahora? ¿Tienes alguna duda? Recuerda que si tienes alguna pregunta o tienes alguna duda, puedes contactar a tu maestro de aula o puedes volver a ver la clase tantas veces te sea necesario. Now it's time to practice. Ahora es tiempo de practicar. Let's utter some words to complete sentences. Vamos a ordenar unas palabras para completar oraciones. Look at the number 1. We have 3 words. Play cards, always, and Susana. Let's make a sentence with those words. Vamos a hacer una oración con esas palabras. ¿Cuál es el orden correcto? Según lo que has aprendido hasta ahora. ¿Por quién comenzamos? Exactly, Susana. And what is the next word? Play cards or always? And how does it end? ¿Y cómo termina? Let's see. Susana always plays cards. That is the correct order. Ese es el orden correcto. Susana, the person we're talking about, la persona de quien estamos hablando o el sujeto, always, el adverbio de frecuencia, plays card y la acción que ejecuta. Now look at the number 2. Vamos a ver la número 2. Try to do it by yourself. Trata de hacerlo por ti mismo. Te voy a dar unos segundos para que pienses y luego vamos a confirmar la respuesta. Go biking once a week. I. Order those words. Ordena esas palabras. Exactly. I go biking once a week. What about the number 3? Martial arts, every day, do, and I. How can you put them in order? ¿Cómo puedes colocarla en orden? Very good. I do martial arts every day, or every day I do martial arts. Recuerda que con everyday podemos colocarlo tanto al principio como al final de las oraciones. Let's do the next one. My dad plays baseball, usually with me. What is the order? ¿Cuál es el orden? My dad usually plays baseball with me.
Let's do one more. Vamos a hacer una más. Goes hiking, Angel, sometimes. What are the possible orders? ¿Cuáles son los órdenes posibles con sometimes? ¿Puedes recordarlo? Angel sometimes goes hiking. Angel goes hiking sometimes. Or sometimes Angel goes hiking. Cualquiera de las tres formas en que la hayas ordenado, hiciste un muy buen trabajo. Now it's your time to practice. Ahora es tu tiempo de practicar. I'm going to present you a chart with different frequency adverbs, and I want you to make sentences that are true for you. Te voy a presentar un cuadro en el cual vas a tener diferentes adverbios de frecuencia y quiero que en ellos escribas oraciones que son reales para ti. ¿Qué actividades haces durante esa frecuencia? Seas tú, un familiar o un amigo. Cuando hayas terminado de realizar tu ejercicio, recuerda colocarlo en tu portafolio de trabajo, que al final lo vas a entregar a tu docente de aula. If you have any question about the exercise, remember to ask. Recuerda que si tienes una pregunta sobre el ejercicio, puedes preguntar a tu docente. Well guys, I know you learned a lot today. Bien chicos, creo que aprendimos mucho en el día de hoy. We reviewed the vocabulary about recreations and sports. Recordamos todo el vocabulario y las estructuras o las formas para las actividades recreativas y los deportes, con play, do and go. También vimos los adverbios de frecuencias que te van a ayudar a expresar la frecuencia o la recurrencia en que haces tus actividades. ¿Recuerdas el propósito de la clase del día de hoy? Vamos a verlo de nuevo. ¿Qué tanto aprendiste de eso que dice allí? ¿Puedes hablar de la recurrencia de tus actividades utilizando de 3 a 6 adverbios diferentes? Recuerda que si algo te falta por aprender, tienes que poner mucho de tu parte. Practicar, realizar tus ejercicios y disipar tus dudas utilizando diccionarios y los medios que necesites para poder afianzar tu aprendizaje. No olvides realizar todas tus tareas y todos los ejercicios y compartirlo con tu comunidad de aprendizaje, así pueden aprender uno del otro. This is all for today's class. Eso es todo por la clase de hoy. I hope to see you soon. Bye. Bienvenidos mis queridos estudiantes a su clase de Ciencias Sociales con su maestra Carol Guerrero. Demos gracias a Dios de estar aquí presentes en este momento para iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Vamos a comenzar esta clase con una frase muy interesante. Escuchen. Las tierras pertenecen a sus dueños, pero el paisaje es de quien sabe apreciarlo. De Upton Sinclair. Excelente frase. Con esta frase damos inicio. Muy bien, el tema del día de hoy es el siguiente. Las causas y consecuencias del crecimiento industrial sobre la ecología y el medio ambiente. Propósito de la clase del día de hoy: conocer las causas y consecuencias del crecimiento industrial sobre la ecología y el medio ambiente, polución,
desaparición y amenazas a especies naturales, desertificación, lluvia ácida, efecto invernadero, cambio climático, accidentes en plantas atómicas. Recuerden, mis niños, que hemos estado trabajando con la parte del medio ambiente y la industrialización, los efectos que causan la industrialización a nuestro medio ambiente. Entonces, mis niños, vamos a ver las siguientes preguntas. ¿Qué entiendes por el concepto de ecología? ¿Por qué es importante la preservación del medio ambiente? Si no conocen las respuestas, en esta clase la vamos a aprender. Pongan mucha atención. Vamos a trabajar con estos conceptos. Escuchen. Concepto de ecología. Ecología. Ciencia que estudia a los seres vivos como habitantes de un medio y las relaciones que mantienen entre sí y con el propio medio. Bien, mis niños, ahora vamos a hacer un recorrido por los primeros inventos de la Revolución Industrial. Como estamos trabajando con la industrialización, es necesario ver cuáles fueron esos primeros inventos. Primeros inventos de la Revolución Industrial. Autor Thomas Savery. Año 1698. ¿Cuál fue el invento? Máquina de vapor para el avance de la industria minera. Jethro Tull. Año 1701. ¿Cuál fue el invento? Barrena sembradora para aumentar la rapidez de producción de los cultivos. Thomas Newcomen. Año 1705-1712. Máquina de vapor atmosférica para enfriar el vapor de agua. James Hargreaves. Año 1764. Invento: máquina de hilar para aumentar la producción de hilo de algodón. Como acabamos de ver estos inventos, podemos deducir que gracias a ellos fue evolucionando la industria. Ahora, vamos a ver, ¿cuáles daños ha causado la industria a través de los años? Vamos a ver los tipos de contaminación. Presten mucha atención. Comenzamos. Los tipos de contaminación. Contaminación hídrica, contaminación del agua. Contaminación sonora, el ruido contamina el ambiente. Contaminación térmica, cuando la temperatura aumenta por la contaminación, hace más calor. Contaminación del suelo, cuando echamos basura y ensuciamos. Contaminación alimenticia, cuando los alimentos se contaminan con elementos patógenos. Contaminación atmosférica se refiere a la contaminación del aire. Bien, mis niños, después de observar cuáles son los tipos de contaminación, los invito a ver el siguiente video con su familia. Espero que lo disfruten. Vamos. Maestra, nosotros decidimos hacer la composición acerca de la contaminación ambiental. Muy bien, es un tema muy interesante. ¿Recuerdan todo lo que vimos en clase, no? Sí, vimos diferentes formas de contaminación. Sí, por ejemplo, en los ríos, porque algunas industrias arrojan sus desechos directamente al agua. Los frigoríficos desechan lo que no les sirve más. Las industrias son en parte culpables, pero no tenemos que olvidar que todos somos responsables de lo que ocurre en nuestro mundo. ¿Y qué podemos hacer para cuidar al planeta Tierra? Podríamos evitar ruidos muy fuertes que afectan el oído. También que los autos o los camiones emitan gases con sus escapes. También se perjudica a la Tierra cuando se cortan más árboles de los necesarios para extraer sus maderas. Podemos reciclar el papel, ¿no? Sí, también se podría controlar la cantidad de animales que pueden pastorear en un terreno, ya que cuando son muchos, el terreno queda sin minerales vitales para el crecimiento de las plantas.
Pero entonces, ¿cualquier actividad que haga el hombre perjudica al medio ambiente? No es tan así tampoco. Les propongo que sigan investigando sobre el tema. Abuelo, ¿no crees que debiéramos hacer algo para cuidar el espacio en que vivimos? No, esa cara yo la conozco. ¿Qué estás pensando? Le enviaré una nota al intendente pidiéndole que done algunos ejemplares de árboles. ¿Me ayudarás? Sí, claro. Nosotros nos ocuparíamos de plantarlos y cuidarlos, y así el barrio se oxigena y estará más bonito. Pero es una responsabilidad muy grande. ¿Cómo los cuidarías a todos? Cada vecino se haría responsable del árbol que tenga en su vereda, y hasta le podríamos poner nombres. Y hay más. También podríamos comenzar una campaña para crear conciencia sobre la contaminación ambiental. Nuestro barrio se convertiría en un lugar mejor para vivir y todos querrían habitarlo. Después de ver el video en familia, vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué te pareció el video después de verlo junto a tu familia? ¿Quiénes son los responsables de la contaminación ambiental? ¿Qué podemos hacer para cuidar el medio ambiente? ¿Cuál actividad hace el hombre que perjudica el medio ambiente? Vamos a pensar, a reflexionar sobre el video y a contestar las preguntas. Bien, después de contestar las preguntas, los invitamos a realizar una campaña. ¿De qué se trata? Esta campaña la van a realizar en su hogar con sus familiares. Vamos a ver. Dice, campaña sobre el manejo de los desechos industriales para evitar contaminar el medio ambiente. Qué interesante. ¿Qué harán? Diseña una cuenca hidrográfica donde se muestren los potenciales problemas de contaminación industrial que llegan a sus aguas a través de un túnel. Incluye en tu diseño las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Qué tipo de contaminantes industriales están contaminando el agua de la cuenca? Segunda pregunta. ¿Cuántas fuentes de agua están siendo contaminadas por la industria? Tercera pregunta. ¿Estos desechos llegan al río con el apoyo de medio ambiente hacia la empresa? Cuarta pregunta. ¿Cuáles grupos sociales que viven cercanos a la cuenca son los que están sufriendo los efectos de contaminación industrial? Quinta pregunta. ¿Qué color y olor tiene la cuenca afectada por la contaminación? Sexta pregunta. ¿Qué se debería hacer junto a la comunidad para evitar la contaminación de los diferentes acuíferos? Recuerden, mis niños, esta campaña la vamos a hacer en el hogar. Vamos a realizar una maqueta con un río donde se va a demostrar el desecho de sólidos hacia este río. Es una propuesta muy interesante. ¿Ustedes saben por qué? Porque así podemos demostrar de una manera divertida cómo pasa este proceso, cómo se contaminan los ríos. Entonces, los invito a realizar esa actividad en casita. Recuerden, en casita. Bien, continuamos. En este momento vamos a trabajar con otra parte importante del tema de la contaminación generada por las industrias. Vamos a trabajar con el tema de la polución. ¿Pero qué es la polución? Vamos a ver a qué nos referimos. Polución es la contaminación intensa y dañina del agua o del aire, producida por los residuos de procesos industriales o biológicos. ¿Cuáles tipos de contaminación genera la polución? Vamos a ver. Contaminación del agua, contaminación del suelo, contaminación radioactiva y contaminación del aire. Ahora, ¿cuáles consecuencias generan este tipo de contaminación?
Vamos a ver. Las consecuencias de la polución. Erosión del suelo, enfermedades respiratorias, cambio climático por efecto invernadero, insalubridad del agua, pérdida de biodiversidad, muerte de especies marinas y aumento de la temperatura terrestre. Ahí nos referimos a la contaminación térmica, recuerden. Bien, niños, después de observar qué es la polución, cuáles tipos de polución genera, vamos a ver la siguiente actividad. Atiendan aquí. Lee la siguiente investigación presentada por 2 estudiantes sobre las consecuencias de la polución al medio ambiente, los cuales presentan por separados sus resultados. Escuchen. El estudiante 1 determina que las consecuencias de la polución son la quema a gran escala de carbón y petróleo, el aumento de vehículos que usan combustible fósil y el uso de fertilizantes. El estudiante número 2 en su investigación, vamos a ver qué descubrió. El estudiante número 2 determina que las consecuencias de la polución son daños a la capa de ozono, destrucción de los ríos por la contaminación, el desarrollo de enfermedades respiratorias en niños y ancianos. Ahora, mis niños, partiendo de la investigación de esos estudiantes, vamos a contestar la siguiente pregunta. Contesta. ¿Cuál de los 2 estudiantes explica las verdaderas consecuencias de la polución? Vamos a elegir la respuesta correcta. A. El estudiante 2, porque resalta los daños que sufren algunos lugares por la deforestación. B. El estudiante 1, porque hace referencia a la necesidad humana para mejorar la calidad de vida. La C. Porque explica las consecuencias que se relacionan a los daños generados por la polución. D. El estudiante 1, porque explica las consecuencias de la necesidad humana sobre la explotación de los recursos naturales. Vamos a pensar y vamos a elegir la respuesta. Si eligieron la opción C, que dice el estudiante 2, porque explica las consecuencias que se relacionan a los daños generados por la polución, están en lo correcto. Excelente, muy bien, mis niños. Estamos prestando mucha atención a esta clase que está sumamente interesante. Entonces vamos a pasar a una parte muy importante de esta clase. Vamos a ver cuáles son las aves endémicas que existen en la isla Hispaniola, aquí en nuestra isla. ¿Cuáles son esas aves que ahora mismo están en peligro de extinción y debemos cuidarlas? No se pueden cazar, eso está penado por la ley. Escuchemos este dato. Las aves endémicas que existen en la isla Hispaniola. Existen 306 especies de aves, de las cuales 32 son endémicas de la isla, equivalente al 10.5% del total, pudiéndose observar con regularidad 30 de estas especies en el Parque Nacional Sierra de Bauruco, lo que representa casi el 100% de la avifauna endémica. Entre las especies endémicas más amenazadas se encuentran el gavilán, aquí tenemos la foto, la cúa, la cotorra, que esa la conocemos, el perico y la lechuza orejita. Estos animales están en peligro de extinción y debemos cuidarlos. No se pueden cazar. Si lo ven por ahí, cuídenlo. No se pueden cazar. Bien, ahora continuamos con esta parte.
vamos a ver la parte de la lista roja de animales silvestres amenazados, conocidos en la isla. Presten mucha atención. Anseriformes. Agrupa a los cisnes, patos y gansos, aves de distribución mundial. Existen 24 especies distribuidas en 6 géneros. La mayoría son migratorias. Charadriformes, compuesto por una gran cantidad de especies de aves de distribución mundial. Caprimulgiformes. Las aves de este orden son nocturnas y raramente se ven durante el día, como su nombre lo indica. Trogoniformes. La especie que se encuentra en este orden es de vistosos colores, con la cola larga, por ejemplo, el papagayo. Bien, mis niños, después de ver esta lista de animales que están en peligro de extinción, tenemos que recalcar este mensaje. Debemos cuidarlos, no se pueden cazar. Bien, ahora vamos a pasar a otra parte muy importante de esta clase. Vamos a darle continuación al proyecto que estamos trabajando, que es la nota de opinión. Vamos a ver. En este tercer paso vamos a hacer lo siguiente. En este paso deberás planificar tu propio discurso. Tienes que organizar lo que vas a decir sobre cada tema y compactarlo en el tiempo que estipulaste para cada uno de los participantes. Recuerden, mis niños, que estamos trabajando con nuestros familiares. Debes hacer una pequeña introducción, expresar tu idea, tener 1 o 2 argumentos fuertes que la sostengan y un cierre que sea divertido para generar empatía con los otros. Para realizar este tema de opinión, esta nota de opinión, pueden utilizar algunos de estos temas que hemos trabajado con respecto a la parte de la naturaleza. Entonces, continuamos trabajando con nuestro proyecto, que yo sé que va muy bien. Bien, mis niños, hemos llegado al cierre de la clase del día de hoy. Qué interesante ha sido esta clase. Hemos trabajado varios temas. Trabajamos el concepto de ecología, también trabajamos algunos inventos de la revolución industrial. Trabajamos más adelante los tipos de contaminación que produce la industrialización. Entre estos tenemos contaminación hídrica, contaminación sonora, contaminación térmica, contaminación alimentaria y contaminación del suelo. También trabajamos sobre la polución y los tipos de contaminación que ésta genera. Y más adelante trabajamos con las aves endémicas de nuestra isla que están en peligro de extinción y que debemos cuidarlas. ¿Por qué? Porque si desaparecen, lamentablemente no podremos gozar de su hermosa belleza. En nuestras manos está cuidar nuestro ambiente. Entonces, como dije, hemos terminado. Recuerden siempre mantener la distancia, taparse su boquita con el tapabocas, lavarse sus manos con jabón y hasta la próxima. Un abrazo a la distancia.